Presidente del Centro de Liberalismo Clásico, para unas palabras. Muchas gracias. Solo antes de las preguntas y las dudas y las inquietudes, tengo unos anuncios muy buenos, pero primero quisiera pedir, por favor, un minuto de silencio por el pastor Noé. Como ustedes saben, porque ustedes lo conocieron, el primer día estuvo aquí el pastor Noé Malpartida, y en esa semana nosotros acordamos que él iba a ser presidente del Centro de Liberalismo Clásico Región Loreto. Y él se hizo cargo y empezó a trabajar ahí con Óscar, y lamentablemente tuvo un accidente y fue fatal, y el miércoles pasado él está en una mejor vida. Pero yo quiero pedirles a ustedes, por favor, a todos nosotros, un minuto de silencio en recuerdo de su memoria, porque fue un hombre excepcional. Quienes lo conocimos de cerca estamos golpeados y lo vamos a recordar toda la vida como un excelente pastor, educador, maestro, padre de familia y empresario, y político decente. Entonces voy a pedir, por favor, un minuto de silencio, y ahí Arturo, que está por ahí atrás, que cuide de los que vienen y eso. Voy a pedir que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio, acompañando también el dolor de su familia. Los celulares, por favor. Muchas gracias. Bien, les agradezco enormemente. Podemos sentarnos. Un par de anuncios solamente antes de pasar con la ronda de intervenciones. El par de anuncios es como acostumbramos sobre las siguientes sesiones. Nosotros nos reunimos aquí todos los martes. Seguimos aproximadamente un sílabus que figura ahí, un temario. Entonces corresponde tratar las próximas dos sesiones. Hoy es martes 13. El martes 20 vamos a compartir el tema de las cosmovisiones. O sea, vamos a ver 7 cosmovisiones. Yo voy a traer para compartir con ustedes una buena literatura, desde el deísmo, el teísmo, el naturalismo, hasta el posmodernismo y el panteísmo de la nueva era. Vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las implicaciones políticas. El martes 20, si Dios quiere. Y el martes 27 yo voy a traer también para compartir y discutir el problema de la clase media en América Latina. Es un problema gravísimo. El problema de América Latina es el de la clase media. La clase media no piensa, no reacciona, no se orienta, está perdida. Y vamos a compartir un autor excelente de Rosa Rusduni, un libro magnífico que se llama La política de la conmiseración y de la culpa. El marxismo cultural agarra a la clase media y le hace sentir culpable de que hay pobres. Mire, no, es que usted, lo que pasa es que la riqueza está mal distribuida, está desigual, ustedes consumen mucho, los pobres se mueren de hambre, ese es el problema. Y la clase media se lo cree. Y por eso estamos como estamos. Eso el martes 27, si Dios quiere. Pero el martes siguiente, martes 4, hay un buen expositor. El doctor José Luis Sardón, querido amigo nuestro de Charles y mío, el día de hoy me confirmó, eso es una excelente noticia, que nos va a compartir el día martes 4 de octubre
sobre el tema Una visión de la democracia en el Perú. ¿Okay? Hemos querido con Claudio y también con Charles y los que estamos en esto, Milton, Humberto Pérez que está de viaje, por eso no nos acompaña hoy, Rubén Bonilla que está como siempre en los controles. Hemos querido ir alternando las diferentes disciplinas y traer lo mejor que hay en el Perú, en economía y en derecho y ciencias políticas, derecho político también, el doctor José Luis Sardón. ¿Okay? Él es un excelente abogado, profesor, maestro del derecho y un buen liberal, se llama José Luis Sardón. Los que no le conocen, lo vamos a tener oportunidad de conocerlo el día martes 4. La idea es la siguiente, ir viendo que lo que Charles está hablando de que las doctrinas equivocadas son las que prevalecen, ¿ok? Bueno, las teorías equivocadas y las escuelas de pensamiento equivocadas son las hegemónicas en las universidades y en las profesiones, y eso es muy grave y tiene que ver mucho con la clase media y el problema de la clase media. Charles Philbrook nos explicó el martes pasado y que en economía las teorías equivocadas prevalecen, en este caso las teorías keynesianas, prevalecen porque los estatistas se benefician, pues, y todos sus amigos se benefician de esas teorías. Y lo que hemos querido que se vea es que en las demás disciplinas, que no son la economía, pasa exactamente lo mismo. En derecho, ciencias políticas, sociología, antropología, filosofía, historia, ¿qué pasa? Lo mismo que en economía. Hay teorías equivocadas, escuelas de pensamiento erróneas y otras que sostienen opiniones y puntos de vista mucho más alineados con la realidad. Sin embargo, esas son las que no prevalecen. Esas son desfiguradas, arrinconadas, calumniadas y difamadas, cuando no completamente ignoradas. ¿Por qué razón? Por la misma que en la economía. Y con estos buenos anuncios, entonces pasamos a seguir con Charlie. Muchas gracias. Tú vas a montar. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Hoy tenemos básicamente las preguntas aquí, ya que por un tema ajeno a nosotros no estamos transmitiendo en vivo. A partir del día jueves, los alumnos que lo hacen por internet lo van a poder captar. No va a ser así todas las semanas, sino que vamos a continuar como hemos estado haciendo, salvo este día, ¿no? Así que tenemos las preguntas aquí. Por favor, si alguien puede levantar la mano para alguna pregunta de 1 minuto, ya ustedes saben cuál es el proceso. Dante. Sí, gracias. Charles, si la crisis financiera llegara al Perú, si es que a lo mejor tu data no dice lo contrario, ¿cuál sería el plan de contingencia? ¿Qué es lo que le recomendarías al Estado peruano, al MEF? ¿Cómo está? Sobre el BCR, usted dijo que en otros países como Panamá no existía, ¿no? Pero aquí en Perú vemos más o menos la función del BCR, que es como el garante para otros bancos, ¿no? El tema del sistema, bueno, ¿qué pensamiento tiene sobre eso, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo? Y el otro es ¿es momento de comprar ahorita temas de vivienda, inmobiliaria, temas de departamento? Porque vemos que los créditos los intereses son muy altos, que terminas pagando 3 departamentos o 3 casas en vez de una, ¿no? Perfecto. Ahí atrás. Buenas noches. Si usted fuera el ministro de Economía y actual, ¿cuál sería la política económica, obviamente ligada a la política que tiene que ejercerse en este gobierno, con una base liberal?
Milton. Gracias. Charles, siempre se ha escuchado un tema que dice que los países no quiebran. Pero ahora, en el caso de Grecia, todos están a la expectativa de si es que estos países realmente se incumple esa ley de quebrar. Eso es por un lado. Por el otro lado, ¿cuál es el límite entre la capacidad de los gobiernos en cuanto al manejo de la economía y cuánto el de la población que se resiste y se rebela hasta permitir que lleguen estos políticos para manejar o manipular la economía? El cambio, como tú mencionaste, ¿es acaso la violencia política como la única alternativa para romper el manejo de los gobiernos de las crisis? ¿Una más? Ok, vamos a esta primera rueda, si nos da el tiempo. Por favor, Charles. Gracias. A ver, gracias. A ver, vamos a ver. Yo he escrito un artículo ya en relación al tema de qué se puede hacer para verdaderamente blindarnos. Pienso que es un grave error por parte que cometen los del gobierno, especialmente del Banco Central, pensar que tener cerca de 50.000 millones de dólares en reservas internacionales netas nos blinda. Pienso que no solo no nos blinda, sino que puede generar un tipo de crisis no esperada. Me explico. No hace mucho, ahora ha sido 2, 3 semanas atrás, no sé si ustedes se acuerdan, el diario La Primera sacó durante 3, 4 días un informe en relación a precisamente esta compra masiva de dólares por parte del Banco Central. Y explicaba cómo desde el colapso financiero de Lehman Brothers en septiembre del 2008, el Banco Central, comprando dólares por variación de tipo de cambio, ya había perdido cerca de 8.000 millones de soles. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Sí. Esto es interesante. Puede darse el caso, por ejemplo, entonces que el dólar siga cayendo y con todos los dólares que tiene el Banco Central acumulado, que representan más o menos el 90% de estos 50.000 millones, ¿ya? Porque el resto es del sector público y de la banca comercial. Entonces, se puede dar un escenario en el cual, desesperado el Banco Central por salir de esta bancarrota, se pone a imprimir masivamente dinero para poder salir, y es ahí cuando genera una hiperinflación. De eso no se habla, ¿no? Es el artículo los 4 artículos o 3 creo que eran de La Primera, por ejemplo, no mencionan este tema. Hablan del hecho de que ha perdido por tipo de cambio el Banco Central cerca de 8.000 millones de soles, pero no menciona cuál es el riesgo de que el dólar siga cayendo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el plan de contingencia? Yo pienso que lo que debería hacer nuestro país es anunciar unilateralmente, digo unilateralmente porque tengo entendido que hay una cláusula con el Fondo Monetario Internacional, Perú es miembro del Fondo Monetario, que impide que un país regrese al patrón oro. Ojo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial son instituciones creadas por Keynes. Entonces, como buen mercantilista y estatista que era Keynes, el oro, ¿no es cierto?, es un enemigo mortal de los bancos centrales. No les permite inflar dinero. Esa es la única razón de ser de un sistema monetario basado en el oro. Es que impide que el Estado pueda inflar la cantidad de dinero en la economía, ¿no es cierto?, y crear distorsiones. Nada más. No es porque brille y sea bonito y tenga una serie de propiedades, ¿no es cierto? No, no es eso. Es impedir que el Estado pueda inflar la cantidad de dinero en la economía. Más de uno puede pensar en este momento, pero a ver, vamos a ver, más dinero, ¿no es acaso mejor? Si más dinero fuese mejor, entonces lo que hizo García en los 80 nos hubiera llevado a ser potencia económica. No solo no nos llevó a ser potencia económica, sino que precisamente, ¿no?, degeneró en esa hiperinflación y ya sabemos la masiva redistribución de riqueza que hubo en la sociedad.
Entonces, simplemente anunciar que el Perú va a regresar patrón oro y por un momento lo puedo hacer, digamos, a 20%, ¿no? La cantidad que tenga en base monetaria, y si quiere que sea pues 20%, lo que hace es tener ese equivalente en onzas, ¿no?, de oro. Y nada más. Yo soy la idea que debe ser 100%, pero hay bancos pues que quieren seguir piramidizando créditos y a 100% les impide eso, ¿no? Bueno, ahora, no debería hacerlo y cometer el error de Churchill, ¿no? Debería anunciar que de acá a 6 meses, por ejemplo, va a atar, ¿no es cierto?, el tipo de cambio sol, oro y cerrar ahí por lo que sea necesario el tipo de cambio con el oro. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es el verdadero precio de mercado, oro, sol, y no dólar, sol, oro. Ya. Eso nos blindaría. ¿Por qué nos blindaría? Porque si ustedes se acuerdan lo que pasa cuando colapsa precisamente el Lehman Brothers en septiembre del 2008, es ¿qué pasó con el sol? El sol rápidamente se vino abajo, llegó a 3.7 creo, ¿no es cierto? Entonces piensen en la cantidad de hogares peruanos que se vieron afectados, hogares endeudados en dólares con ingresos en soles, solo porque el sol se vino abajo producto de la crisis. Y ustedes ven lo que está pasando en estos últimos días en Europa. Acá no, porque el Banco Central está interviniendo masivamente, pero es en los últimos días el dólar se ha disparado verticalmente hacia arriba. ¿Por qué se ha disparado verticalmente hacia arriba en relación a otras monedas? Euro, por ejemplo, y yen. Se ha disparado precisamente porque un 90% de la deuda sistémica en el mundo está denominada precisamente en dólares. Entonces, al arreciar la crisis, lo que los bancos hacen precisamente es demandar dólares para cerrar sus posiciones. Y eso es lo que dispara el dólar, ¿no? Bueno. 2. El BCR como garante del sistema. Lo es en la medida que existe un sistema bancario de reserva fraccionaria. ¿En qué consiste eso? En lo siguiente, es a través de la historia, hasta antes de la aparición de este sistema bancario de reserva fraccionaria, la función de los bancos eran 2. Es una, la de ser intermediarios financieros, es decir, se prestaban de Juanita, la proverbial Juanita, ¿no es cierto?, a 5% y le prestaban a Panchita a 8%, ganaban 3 en el camino. Su otra fuente de ingresos era el de guardar el metal, ¿no es cierto?, hacer de depósito, de caja fuerte, de warehouse, de almacén. Y por ese servicio le cobraban a quien guardaba sus monedas, ¿no es cierto?, un porcentaje del valor. A cambio emitían un certificado. Entonces el certificado decía, por ejemplo, si yo tenía por decir, buen ejemplo, si yo tenía por decir 1.000.000 de onzas de oro, entonces este banquero me podía dar 1.000.000 de papelitos con un valor de 1 onza, ¿no es cierto? Y eso hacía de dinero. Entonces, si el banquero era reconocido y tenía prestigio, la gente empezaba ya no solo a aceptar el oro como dinero, sino estos papelitos emitidos por este banquero como dinero, ¿no es cierto? Aparece entonces ese tipo de dinero, el papel moneda que tiene respaldo metálico, 100%. Hasta que en algún momento en la historia estos banqueros empiezan a darse cuenta que por lo general las personas cuando guardan su oro, ¿no es cierto?, no lo utilizan todo el tiempo. En un año ese inventario rota, pero de manera tal que siempre tengo el 90% ahí yo. Sacan el 10%, pero siempre me dejan a mí el 90% ahí. Entonces empiezan a utilizar este oro y prestarlo y tener una fuente adicional de ingresos a las 2 anteriores que ya mencioné. Hasta que eventualmente esta cantidad de oro adicional en la economía empieza a generar inflación. Al generar inflación, rápidamente la gente dice, ¡ajá! Pedro el banquero está haciendo algo con el dinero, ¿no es cierto? Entonces rápidamente dice, no, mejor saco mi dinero ahí. Llevan sus papelitos y le dice, dame mi oro. Ahí empiezan los problemas, porque entonces él se da cuenta que, tengo tantos papelitos, ¿no es cierto?, pero la cantidad de oro es mucho más. Entonces rápidamente dice, lo siento, no tengo tu oro, ¿no? Se produce el pánico, la corrida bancaria, hasta que eventualmente el banquero tiene que entrar en bancarrota. Y esa es la historia del sistema bancario de reserva fraccionario, ¿no? Es una aberración histórica.
Bueno, entonces, mientras exista un sistema bancario de reserva fraccionaria y mientras siempre haya una fracción de reservas en relación a depósitos, la presencia de un banco central es indispensable. ¿Por qué? Porque hace precisamente la función de prestamista de última instancia. Ojo, una vez más, la razón por la cual se producen los pánicos bancarios es precisamente porque alguien está jugando con el dinero. ¿Ya? Y como siempre hay una fracción de lo que hay en depósitos, es la figura del Banco Central lo que hace es cubre ese vacío. No sería necesaria entonces la figura del Banco Central si es que el sistema, en lugar de ser una fracción en reservas, fuera 100% en reservas. ¿Ya? Hay economistas que aseguran, afirman, teorizan, postulan, plantean que un mayor crecimiento económico requiere de una mayor cantidad de dinero en la economía, ¿no? Si hay más transacciones económicas, se requiere más dinero en la economía. En realidad no, es la conocida ecuación de intercambio que ellos plantean lo confirma. Esta ecuación básicamente nos dice que suponiendo que la velocidad del dinero sea constante a una masa monetaria, a una oferta monetaria determinada, tienes, ¿no es cierto?, un PBI determinado, precio por la cantidad de servicios en la economía. Pero pónganse a pensar ustedes, quienes no son matemáticos, probablemente no entiendan esto, pero hay un par de economistas inteligentes por acá, me he dado cuenta, y que si hay un aumento en la productividad, digamos del 10%, y producto de ese aumento en la productividad los precios caen, no se necesita mayor dinero cuando aumenta la actividad económica. Yo siempre pongo el ejemplo de los televisores plasma. ¿Cuánto costaban 10 años atrás? ¿Cuánto vale un televisor plasma hoy día? ¿Cuánto valía una computadora 20 años atrás? ¿Cuánto vale una computadora hoy? Entonces, más dinero no se requiere cuando hay un aumento económico, un crecimiento económico, y ese crecimiento económico se traduce, ¿no es cierto?, en mayor productividad. Perdón, la productividad y mayor crecimiento económico. El dinero lo que hace es genera distorsiones. Yo soy de los economistas que piensa que cualquier cantidad de dinero en la economía es suficiente. Y una vez que hay esa cantidad, cierras y no tienes un centavo más. De eso se puede arguir largo y tendido, ¿no? 3. Si es momento de comprar casas o no. Claro que no. Nos encontramos en este momento en una burbuja inmobiliaria en el país. ¿Cómo se producen las burbujas inmobiliarias? Esto lo digo con conocimiento de causa porque me he dedicado a estudiar el tema de cómo se originan las burbujas de todo tipo, financieras, inmobiliarias. Quienes hayan comprado casas sabrán que lo que digo tiene sentido. Lejos de ser un modelo, es una descripción de la realidad. ¿Qué sucede cuando las tasas de interés caen? Como que han venido cayendo, ¿no es cierto?, hace buenos años ya, en soles y en dólares. Quienes tienen un ingreso fijo y le dedican, la mayoría de asesores financieros recomienda que no más del 25% de tus ingresos los dediques al pago de la hipoteca. Y con otras deudas, 8% más, 33%, cosa que tienes para otras cosas, ¿no? Para salidas pues a restaurantes, a ropa, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero 25% de los ingresos a hipotecas. Bien, entonces, con un mismo ingreso, cuando caen las tasas de interés, aumenta el poder de compra de tu dinero. Ya no solo puedes comprar una casa, por decir, de $50,000, sino de $60,000, de $70,000, de $80,000, de $90,000, solo porque la tasa de interés está cayendo. No porque tus ingresos hayan aumentado, sino porque la tasa de interés está cayendo y aumenta el poder de compra de tu dinero. Entonces, al tú poder comprar, al poder escoger entre una casa de 50 y de 80, y obviamente optar por la de 80 porque tiene un cuarto más, un baño más, o baños con piso de mármol, etcétera, etcétera, ya de por sí empiezas a inflar el precio promedio de las viviendas en esa área. Si antes el precio promedio de las viviendas en esa área era, por decir, $50,000, cuando la siguiente persona que compra la vivienda del costado paga 60, hace que sube el precio promedio. Si las siguientes casas que se compran en esa zona son de 60 y 70 y 75, el precio promedio naturalmente sigue subiendo, ¿ya?
¿Qué cosa es lo que sucede entonces? Lo que sucede es, en los mercados financieros hay una peculiaridad, en el mercado inmobiliario también, y es que hay dos tipos de demanda, no una. La demanda física, de aquellos que quieren vivir en esa casa, ¿no es cierto? Compran para vivir en la casa, y una especulativa, la del que quiere timbear con el aumento en el precio y generar una ganancia de capital. Entonces, cuando caen las tasas de interés, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es sube el precio promedio, ¿no es cierto?, de las viviendas, ya expliqué el mecanismo, y cuando sube el precio promedio aparece el especulador, ve que está subiendo el precio promedio, y empieza a comprar viviendas precisamente porque sube y genera, ¿no es cierto?, una renta, una utilidad, hace un beneficio. Muy bien, al empezar a subir los precios, ahora entran los constructores y ven, wow, estoy empezando a hacer plata con esto. Entonces ya por un lado aumenta la demanda especulativa. Esa demanda especulativa a su vez gradualmente va desplazando la demanda real, porque cada vez cuando suben los precios son menos los que pueden comprar estas casas. Entonces van siendo menos. Empiezan a aumentar los especuladores. Pero mientras sube el precio de la casa, el mensaje que envía el mercado al constructor es construir más, construir más, construir más. Cuando menos lo piensas, entonces tienes demanda, aumenta, pero la especulativa, y la oferta también, pum, pum, y se refuerzan mutuamente. Entonces, por todos lados se empieza a construir casas. Ustedes ven en Lima, por ejemplo, es cuando antes han visto que en cada esquina se construye un edificio. Edificio, 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 edificio. Hasta ahí todo bien. Entonces, boom económico, porque el sector construcción es un gran generador de puestos de trabajo. Es quien compra una casa, no compra la casa y ahí tiene, ¿no es cierto?, 4 paredes. Tiene que comprar cuadros, televisores, muebles, alfombras, pisos, caños, tuberías, etcétera, etcétera. Y cuando menos lo piensas, distintos sectores en la sociedad están viendo cómo aumenta la demanda por su producto. Perfecto. Y el problema se da, esto ya hablando de Estados Unidos, España y otros países, ¿no?, cuando, acá todavía no lo vemos, cuando las tasas de interés empiezan a subir. Porque así como caen, eventualmente empiezan a subir. Cuando empiezan a subir, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es la gente tiene menos poder de compra. Entonces ya no compra casas de 50, 60, 70, sino de 60, 50, 40. ¿Ya? Al hacerlo hace que caiga el precio promedio. Ahí empieza la primera señal a los productores, a los constructores, es, mis utilidades están cayendo, ¿no es cierto? Es construir menos, por un lado. Por otro lado, ahora cómo revienta, ya les he dicho que toda burbuja tiene eventualmente encuentra su alfiler, es cuando hace pop cuando el especulador se encuentra con esta situación. Primero, ¿qué cosa es lo que hace un especulador? Apalancarse, endeudarse para invertir, ¿no es cierto? Entonces, se endeuda a tasas bajas y obtiene una rentabilidad por encima de esto. No sé si me siguen. Vamos a suponer que se endeude a 5%. ¿Cuál es su retorno a la inversión? Su retorno a la inversión es lo que obtiene en alquiler, lo que alquila mensualmente, porque él no va a vivir, el especulador no vive en las casas en las que compra. Es el alquiler dividido por el precio de lo que ha pagado. Entonces vamos a suponer que el departamento, pues, valga $100,000, lo que saca al año de alquiler son $12,000, su retorno es 12%, ¿no es cierto? 12,000 entre 100,000, 12%. Como se financia a 5, gana 7 en el camino. Cuando las tasas empiezan a subir, porque los bancos centrales empiezan a subir estas tasas de acá, porque la inflación empieza a subir, es cuando todos los bancos empiezan a subir sus tasas. Suben las tasas, y empieza a disminuir el spread. Si antes era 7 puntos, ahora es, ¿no es cierto?, 1 menos, 1 menos, 1 menos, 1 menos. Por este lado, ¿qué cosa es lo que sucede? Lo que sucede es como cada vez hay mayor oferta de viviendas, ahora se alquilan a menos y menos y menos. Entonces ya no es 12%, sino 11%, 10%. Y cuando menos lo piensan, tienen una situación en la que cero de retorno. Desaparece la especulación en el mercado. Es ahí cuando la burbuja hace pop. Y el Banco Central rápidamente dice, oh no, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Entonces rápidamente buscan bajar la tasa de interés. Esa es la historia de Estados Unidos, esa es la historia de España y la Unión Europea. ¿No? Y esa eventualmente va a ser nuestra historia. Si uno ve lo que pasa en Asia, por ejemplo, en Asia cada vez hay más departamentos en alquiler. Yo alquilo, por ejemplo, temporadas en Asia los veranos. Y cuando comparo, por ejemplo, lo que veía
4 años atrás con lo que veo ahora, es la cantidad de departamentos en alquiler es cada vez más. Entonces, eventualmente se da eso. Las casas, a diferencia de un activo, por ejemplo, una acción, un bono que genera ingresos, las casas son para vivir en ellas. Las casas se deprecian. Eso es lo que el inversionista pierde de perspectiva cuando empieza a timbear. Es que se deprecian. Una casa en 30 años no vale nada. Esa es la razón por la cual se deprecia, ¿no es cierto? 3 y no vale nada. Esa no es la definición de activo financiero. Esa es la definición de timba. 4. ¿Cuál sería la política económica de ser yo? ¿No? Yo no tengo interés en ser ministro de Economía. No, ¿qué cosa lo que haría yo? La primera medida sería acabar con el Banco Central. Ahora, yo pienso que los mejores profesionales en la administración pública se encuentran en el Banco Central. Yo he tenido oportunidad de asesorar al Banco Central en balanza de pagos, ahí me consta. He tenido, tiempo pasado, buenos amigos del Banco Central. Cuando han visto que he cambiado mi posición con respecto a Banco Central, a la economía, es cuando ellos naturalmente se han alejado de mí. Yo no sé por qué, yo los sigo queriendo, pienso que somos súper profesionales. Pero acá no sé, es peculiar, no voy a entrar a mí me apena, honestamente, porque yo he perdido grandes amigos así. Entonces, 1 es acabar con el Banco Central. 2 es regresar al patrón oro, a un coeficiente de reserva 100%, que los bancos no empiecen a timbear ¿no? con esto. En cuanto al gobierno, lo haría tan chico, chico, ¿no? Unos cuantos ministerios nada más. Que el Estado, como decía Adam Smith, sea el gran administrador de justicia, el gran juez, imparcial. Y la única manera de ser imparcial precisamente es no siendo ni juez ni parte. Es un partido de fútbol en el que el árbitro empieza a intervenir a favor de un equipo, ya sabemos que acaba en violencia eventualmente. Entonces el Estado no debe tener participación en la economía precisamente para que no tenga intereses creados. Luego, defensa nacional, orden interno, ¿no? Lo que recomendaba Smith. Él también hablaba de educación pública. Yo ahí discrepo. Esa es una pregunta que pueden hacerme porque no quiero abrir un frente de batalla ahí, a menos que sea necesario. Nunca review los argumentos. Y nada más, ¿no? Básicamente eso garantiza crecimiento económico. Pienso que uno de los graves errores de los economistas de hoy es pensar que el empleo es un fin en sí. Yo no veo el empleo como un fin en sí, yo veo el empleo como un medio a través del cual se llega a algo llamado producción. Quienes sepan algo de historia o hayan escuchado de Adolfo Hitler, ¿no? O Stalin, por ejemplo, en los guetos, en los campos de concentración, el desempleo era 0. El que no trabajaba, ¡juequiti!, ¿no? Lo enviaban rápidamente a que conozca a su creador. Ahí no había desempleo. Y las condiciones humanas eran, ¿no es cierto?, desastrosas, producción nula, al menos que sea para lo que ellos querían. La producción es el fin de la economía, no el empleo. Ese es el grave error de gente como Obama, por ejemplo, que piensa que creando puestos de trabajo, lo que explicaba la vez pasada, es que uno puede tener, ¿no es cierto?, de acuerdo a las recomendaciones de Keynes, a la mitad de los ciudadanos cavando zanjas y a la otra mitad tapando esas zanjas. Día y noche se la pasan así, huecos tapando huecos, huecos tapando huecos. Si todo el mundo está tapando huecos y haciendo huecos, ¿quién produce lo que se requiere para poder vivir bien? Pan, leche, etcétera, etcétera, etcétera. La lógica me dice eso, pero la lógica es precisamente lo que no hay en este tipo de teorías. Bien. 5 es los países. La última pregunta no entendí. Planteaba los países no quiebran, es una observación. Esta es una observación que le hizo un ex CEO de Citibank, John Reed, si no me equivoco, en la época de Argentina. Él tenía esta falsa creencia que los países no quiebran.
Argentina le dijo, estás equivocado, sí podemos quebrar. Lo que pasa que, a diferencia de lo que sucede con una empresa que quiebra, tú, ¿no es cierto? Tú la pones un listón amarillo, bling, 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 listo, quebró. Es con un país tú no puedes poner un listón amarillo y cerrarlo, pero los efectos son exactamente los mismos. Es masivo desempleo, bancarrotas, etcétera, etcétera, etcétera. La razón por la cual Grecia no ha implosionado económicamente es precisamente porque está en el interés de los bancos alemanes y franceses, que son los bancos a los cuales los griegos le deben un buen porcentaje de dinero, ¿no? Entonces, la única razón por la cual Francia y Alemania desesperadamente buscan ayudar a Grecia es, vean esto. Vamos a ver si tiene lógica esto. Pareciera que el dinero es para salvar a Grecia, ¿no es cierto? El dinero no es para salvar a Grecia. Es cuando Alemania y Francia aportan el dinero para que se rescate financieramente a Grecia, lo que hacen es, se lo dan a Grecia, pero Grecia rápidamente tiene que entregar ese dinero para las deudas con los bancos alemanes y franceses. Es pareciera que el dinero se queda para gastar en Grecia. Oh, no, esas no son las condiciones del juego. Yo alemán, yo francés, te presto a ti, griego, siempre y cuando tú ni bien cojas el dinero, lo mires, lo huelas y rápidamente se lo entregas a mis bancos, porque es a ellos a quienes les debes ese dinero. La historia es esa, solo aparece una parte de la ecuación, ¿no? Eventualmente los griegos se van a dar cuenta, ¿ya? La economía está rápidamente cayendo y el desempleo, la economía ha caído, la recaudación tributaria ha caído. ¿Por qué no hacen los griegos lo que hizo Islandia, por ejemplo? La vez pasada, la última pregunta que hicieron creo que fue relacionada con Islandia. No lo hacen porque las consecuencias serían nada buenas, ¿no? Islandia, por ejemplo, es un país que se ha convertido en cierta forma en un paria. Entonces Grecia no creo que quiera seguir ese camino. Sería un pésimo ejemplo para España, para Italia, para Portugal, para Irlanda, que están sobreendeudados también. Entonces, bueno, esa es la figura. La última pregunta no la entendí con respecto a la violencia política. No me quedó claro, no sé si podrías... ¿La qué, perdón? La desesperación de los griegos por tener mayores ingresos han puesto un tributo de 10 euros por metro cuadrado a todos los propietarios, ¿no? Sí. Al poner 10 euros por metro cuadrado que tienen que pagar, ¿hasta qué punto llega que la población, el ciudadano, comience a sentir que ya está entrando a su casa la crisis y que ya no puede ir más lejos que lo que puede pagar? ¿Viene ahí el detonante político, violento? ¿Es la única forma? ¿Se puede hacer un cambio en democracia para prevenir justamente lo que acabas de mencionar, que se darán cuenta? ¿Y cómo se darán cuenta, no? Es una muy buena pregunta, viene muy cargada. Todas estas protestas, por ejemplo, que hay, ¿no? Los indignados en diferentes países del mundo, en cierta forma es una manera que tienen de gritarle al mundo, hey, al diablo con los déficits. Lo que decía un artículo hace poco es que paguen los que más tienen. Obama, por ejemplo, en esencia, eso es lo que está haciendo con su programa de estímulo económico de $450 mil millones, ¿no? Básicamente le quiere subir los impuestos a todos los que ganan más de $250 mil y rebajárselos a todas aquellas empresas que van a crear puestos de trabajo, ¿no es cierto? Una vez más, John C. Calhoun, el conocido, el notable teórico político norteamericano, arguía que el Estado, por su naturaleza misma, crea dos clases desiguales y conflictivas en la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que hace es básicamente hay un grupo en la sociedad que son los contribuyentes netos, ¿no es cierto? Y hay otro grupo que son los consumidores netos de impuestos, es decir, reciben más en impuestos de lo que pagan en tributos. Entonces, por mucho tiempo uno no puede tener una sociedad en la cual los que pagan menos o no pagan impuestos, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, la crisis ha hecho que ya cerca del 13% de los americanos, si no es más, pague cero impuestos. Y hay casos en los que hay impuesto negativo, es decir, por simple hecho de trabajar y no tener un ingreso por encima de este nivel, es
te dan a ti dinero, ¿no? Toma. Por mucho tiempo no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque quien produce y ve que cada vez le quitan más, eventualmente dice, es para qué ir a trabajar, en lugar de trabajar 10 horas, trabajo 9, y te siguen quitando, trabajo 8, ¿no es cierto? O sea, mi tiempo también tiene un valor, es el tiempo que puedo pasar con mis hijos y mi familia. Entonces, dejo de trabajar. Y cuando menos lo piensas, tú tienes una economía en la que el tamaño del Estado es cada vez mayor, ¿no? Y las libertades en esa sociedad cada vez son menos. Esas historias no acaban bien. No hay un solo caso exitoso de sociedad socialista en la historia. Los escandinavos son una peculiaridad, pero son una peculiaridad ¿por qué? Porque siendo un estado de bienestar y socialista el que tienen, son los únicos países en Europa que tienen, en cuanto al libre comercio, es libre comercio restricto. En índices de libertad económica de Heritage y otras instituciones, ellos aparecen en los primeros lugares en Europa. Entonces, eso más o menos como que atenúa, ¿no es cierto?, el hecho de que tienen un Estado grande por un lado, pero tienen libre comercio por otro. Los demás países de Europa, todos son rojos y bueno, esa es la razón por la cual están en serios problemas. Estados Unidos también, precisamente por eso, es a través de los años, el tamaño del Estado ha aumentado dramáticamente, midiendo el tamaño del Estado como los gastos públicos, como porcentaje del PBI. Hasta antes de la Gran Depresión, por ejemplo, en 1929, el tamaño del Estado en los Estados Unidos era una hermosa línea plana del 10%. Hoy en día se ha disparado a 40-50%. ¿No? Solo el déficit es 11% del PBI. Dudo que con el tiempo, siguiendo estas políticas, puedan reducir el déficit. Es más, por los números que sigo, cada vez aumenta más y más. En fin, bueno, no les quito más tiempo, les agradezco su participación, las preguntas y que tengan un buen día. Muy amable. Buenísimo. Alberto quiere darnos unas últimas palabras y yo quiero también decirles que se animen a seguir viniendo. Aquellos que solamente se inscribieron para las clases de economía, les queremos animar que vamos a continuar todos los martes aquí hasta el 5 de diciembre, hasta el 6, martes 6 de diciembre. El Centro de Liberalismo Clásico lo que pretende es entrenarnos a todos aquellos que estamos interesados en cambiar el Perú de verdad, con principios, normas y valores, con estas verdades que son reveladoras. Y para eso está el Movimiento Perú Nuevo, que es un movimiento político, social, económico, que abarca muchas esferas, pero tiene mucha fuerza con esto de la política. No somos un partido, por ahora, si Dios lo pone en el futuro así será, pero la idea es poder traer estos principios, normas y valores al Estado, levantar 72 congresistas de estos centros de entrenamiento, no solo aquí, sino en todas partes del Perú, y para el 2016 poder tener 72 congresistas con este pensamiento de transformación y cambio para nuestra nación. Así que si usted quiere ser parte, lo mejor es seguir aquí todos los martes aprendiendo. Pueden hablar con Mónica o con Arturo al final para continuar con las inscripciones. Si no puede venir los martes, lo puede hacer también por online. Así que les dejo con nuestro director y muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Gracias, Claudio. Espero que no sean mis últimas palabras. Unas palabras nomás porque la vez pasada cuando estuvimos en Barranco, yo terminé la reunión con Charles pidiéndole que vuelva pronto, volvió pronto. Quiero darle las gracias en nombre de todos los del centro. Hemos disfrutado mucho estas 2 sesiones. Pero hay algo pendiente, porque yo te dije la otra vez que vuelvas pronto. Mira, tú acabas de referirte que tus queridos amigos keynesianos del Banco Central no se hacen a la idea de debatir. Entonces, quiero comentarte e invitarte
porque una de las actividades que vamos a tener pronto en el Centro de Liberalismo Clásico, aparte de LC 101, que van a ser las palestras. Las palestras es que vamos a invitar a Charles, vamos a invitarte otra vez, pero vamos a invitar también a uno de tus amigos keynesianos del Banco Central o del MEF, ¿ah? O tal vez algún marxista de San Marcos o algo así, o de la Católica, y a discutir sobre economía. Dos posiciones diferentes, dos visiones diferentes, de acuerdo a las reglas de Oxford, o sea, iguales tiempos cada uno, 3 rondas de intervenciones con un tema y un moderador y el público que hace preguntas, interviene. Eso le llamamos nosotros palestra. La idea para la cual aprovecho entonces para interesarte, y que cuando venga nuestro amigo José Luis Sardón el día martes 4 también lo vamos a interesar, porque la idea es que haya debate debate sobre temas de economía entre keynesianos y no keynesianos, sobre temas de derecho entre positivistas y no positivistas y naturalistas, por ejemplo. Lo mismo en sociología, ciencias políticas, que haya debate entre marxistas, positivistas, estructural funcionalistas, etc. Que haya debates también entre activistas o participantes, líderes políticos de diferentes tendencias, de izquierda, de derecha y de eso que llaman centro. Que haya confrontación, contrastación de puntos de vista, de opiniones encontradas, delante de público, que pueda intervenir, que escuche primero, que se entere y que se informe, que analice y que perciba cuáles son las distintas opiniones y puntos de vista y tradiciones y corrientes de pensamiento, en algunos casos muy antiguas. Fíjese lo que sería de bueno poner a un filósofo idealista y un filósofo realista a discutir. ¿Cuánto no aprenderíamos de filosofía? Y ni hablar de poner a un teólogo liberal, que liberal no es en este sentido de liberalismo clásico, es un teólogo por lo general de izquierda y tal, con un teólogo conservador, a debatir, a discutir, con la Biblia en la mano, por ejemplo, sobre cómo leer la Biblia, interpretaciones literales versus no literales, etc. Entonces, eso le vamos a llamar palestras. Y quiero hoy conversarlo especialmente porque veo que muy complacido veo que hay gente muy joven que es estudiante. Entonces, aprovecho a ellos para invitarlos a esas palestras cuando las tengamos, oportunamente vamos a informar y invitarles a ellos también a que participen y que inviten a otros amigos de las universidades. ¿Por qué digo esto? Porque en las universidades no se puede ver esa contrastación, ese debate, muy raras ocasiones cuando eso se presenta. En las universidades, lamentablemente, que debería ser el centro de discusión y de debate y donde tengan cabida todas las corrientes de pensamiento y no solo las que justifican y legitiman el estatismo, como si fuera la verdad única, absoluta, y todas las demás fuera, eso debería haber un debate y una contrastación y una confrontación en las universidades y no lo hay. Hay el pensamiento hegemónico, el pensamiento único que es el que favorece al estatismo en todas las facultades. Bueno, entonces aquí queremos hacer otro tipo de actividad intelectual, tal vez un poco como deportiva, para los cuales le invitamos. Nosotros somos liberales, que no quepa la menor duda, pero queremos invitar a los keynesianos, a los positivistas, a los marxistas, a los filósofos idealistas, a los teólogos liberales, que son liberales en otro sentido de las palabras, a discutir
con altura, cosa que nos hace mucha falta a los latinoamericanos en general. Así que yo les quería solo eso, presentarles esa idea de las palestras, si a ustedes les parece bien. Esto es muy participativo y muy consultivo, para que los participantes en esta experiencia de LC 101, sería bueno que vayan pensando temas y gente que se pudiera invitar, y que sugieran. A mí me gustaría un debate entre fulano y mengano sobre tal tema. ¡Oh, sería fantástico! Siéntanse, por favor, libre. Esta casa es de ustedes. Esto se hizo para todos ustedes. Siéntanse libres de mandar un correíto. Yo quiero que venga el ministro Anduviri a discutir con Anduviri, a discutir, no sé, como señor Cipriani, el que sea. Hasta el martes, si Dios quiere. Muchas gracias.